Porque conmigo está Óscar García Cardoso, él es el director general de Acodeco. Y dos temas importantes. Uno, se está llevando a cabo la modificación de la ley 14. ¿Qué implica esto, don Óscar? Si uno compra un carro, antes el tope era 2.500, ahora va a ser 30.000 balboas, lo que Acodeco puede intervenir. Así es, para poder presentar la queja y que Acodeco pueda resolver administrativamente, ¿no? Sin duda es uno de los cambios más importantes que se ha dado en la Ley de Protección al Consumidor en estos poco más de 20 años de historia. Sí. Eventualmente, o digamos inicialmente más bien, las quejas que podía resolver la antigua CLICAC era por un monto máximo de 500 balboas y solamente en temas de garantía. Eso en el año 2006 se modificó a un máximo de 2.500 sobre cualquier otro aspecto, no solamente garantía, publicidad engañosa, falta de información, vicios ocultos, etcétera. Ahora, estamos hablando que 12 años después, hay una modificación importante que tiene dos aristas principales. Primero, el valor de los reclamos o de los bienes y servicios, veto de reclamo ante Acodeco para que lo decida administrativamente sube en términos generales de 2.500 balboas hasta 5.000 balboas, pero en el caso específico de automóviles sube de 2.500, que evidentemente los que nos estén viendo dicen, ahí no había la posibilidad de que un auto nuevo entrara, y de hecho muchos autos usados pues tampoco, pero de 2.500 sube ahora hasta 30.000 balboas, ¿no? Eso a juicio nuestro puede cubrir aproximadamente el 70% de las compras de particulares, ¿no? Es decir, ¿qué implica esto? Por ejemplo, tengo un daño en el carro. Obviamente, los carros la mayor parte están garantizados por un kilometraje o por una cantidad de tiempo que uno los usa. ¿Cuál es la gran novedad de la intervención de Acodeco en una relación como esa? Bueno, hay dos aspectos que son muy importantes, ¿no? Uno, lo que nosotros esperamos que sea el plazo que se acorte para la toma de decisión y que el consumidor pues tenga de alguna manera un resultado sobre la gestión del reclamo. Inicialmente, o sea, sin la ley 14, teníamos que ir de 2.500 balboas en adelante a los tribunales de justicia. Y eso no solamente lo que podía generar en términos de tiempo, sino que el consumidor, por ejemplo, tenía que asumir algunos gastos. Y eran parte de las cosas que los consumidores no entendían, porque dice, yo tengo un auto que está en garantía, tengo que seguir pagando la letra del banco y encima tengo que hacer algunos gastos en el proceso, como por ejemplo pagar el defensor ausente si la empresa no asistía al tribunal, pagar un perito, ¿no? Porque al final estos son casos que nosotros le llamamos de justicia pericial, y aunque esos gastos fueran recuperados posteriormente con el fallo favorable, pues de alguna manera había, tú sabes, una desazón en los consumidores por esos gastos iniciales. Acá no van a tener que pagar absolutamente nada. Los peritajes que se van a tener que realizar, pues lo va a sufragar la Acodeco. Entonces, ahí hay un primer tema muy importante para los consumidores, pero lo otro es que se cambia también la norma en cuanto al proceso de atención de la garantía por parte de los concesionarios. Uno va directamente, ustedes primero mandan a donde el concesionario. Si el concesionario, yo no recibo respuestas, entonces voy a la Acodeco. De hecho, debe ir porque la ley habla de que hay unos plazos que empiezan a contar y empiezan a contar a partir de que el consumidor le hace un reclamo formal al concesionario. Y ese reclamo formal puede ser cuando tú entregas el auto en el taller diciendo, qué sé yo, se me descarga la batería o las marchas se traban o lo que sea. A partir de ese momento, de un auto en garantía, claro. Corren 60 días. Si en 60 días no se ha reparado el vehículo, el consumidor tiene derecho a que el concesionario le dé un auto de reemplazo, un auto equivalente mientras la reparación sigue adelante. 3 meses y medio después de que el auto se entregó para la reparación, o sea, si al día 105 no se le ha reparado el vehículo, entonces el concesionario tendría la obligación de entregarle un vehículo nuevo al consumidor. O sea, ya no es el tema solamente de que, bueno, Acodeco puede ver los reclamos hasta 30.000, sino que expresamente se establece que si al día 105 el vehículo no ha sido reparado y no puede ser usado de manera segura, el consumidor tiene derecho a que le reemplacen el vehículo por uno nuevo. ¿Qué pasa si yo no dejo de ir a mis revisiones, por ejemplo, y mi carro empieza a mostrar daños mecánicos, por ejemplo, que se le descarga la batería, y el carro no tiene el valor obviamente que tenía cuando salió del concesionario?
es un valor menor. Puedo ir a Codeco. Sí, no, aquí lo que importa es, digamos, el valor inicial del vehículo. Por supuesto, porque las garantías de los autos, aunque la ley habla de 1 año o 30.000 kilómetros, la mayoría de los concesionarios te están dando Hasta 3 5. y en algunos casos hasta 5 años. Entonces, por supuesto, un vehículo que tenga ya 3 años, el concesionario, y un poco lo que han dicho los concesionarios agrupados en la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá, es que, bueno, el vehículo está depreciado. Bueno, ciertamente ahí hay un punto. El tema es que al final lo que la ley pretende no necesariamente es que se tenga que resolverle entregando un vehículo nuevo, sino que le repares el vehículo, que hagan el mejor esfuerzo para que esa situación se dé. Cuando el vehículo está en garantía, evidentemente el concesionario pues tiene que correr con la reparación y eso implica no solamente los costos de mano de obra, sino particularmente el costo de las piezas. Y hay unas piezas que a lo mejor no existen o no están disponibles en el mercado panameño, tienes que traerlas del exterior y evidentemente si tú tienes que correr con ese gasto, pues no tienes realmente el incentivo para traerla de la forma más rápida porque es la más costosa también. Pero ahora con estos dos elementos, el hecho de que en el día 61 tienes que entregar un vehículo de reemplazo temporal al consumidor y que al día 106 tendrías que reemplazarle el vehículo por uno nuevo, yo lo que creo que va a ocurrir es que van a traer las piezas antes de esos plazos. Los carros usados, 1.000 kilómetros o 3 meses de garantía. ¿Qué pasa con esta nueva ley? No, 15.000 kilómetros. Los nuevos son 30.000 kilómetros o 1 año. En el caso de los autos usados son 6 meses o 15.000 kilómetros, ¿no? Igual. En este caso, al subir de 2.500 hasta 30.000, evidentemente van a entrar muchos más autos usados, pero está básicamente en la misma disposición. Yo llamo la atención un tema que en algún momento, quizás en este mismo estudio lo comenté, en el caso de las ventas de autos usados, que el consumidor tiene que asegurarse de que en efecto él está comprando el auto a una empresa que se dedica a eso, porque si toda la documentación luego aparece como que Fernando Correa me está vendiendo el auto a mí, entonces es una venta de una persona porque tú no te dedicas a vender autos. Claro. Me explico, entonces tú no vas a calificar bajo la óptica de la ley, en la definición de proveedor, tú no calificas como proveedor. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Útiles escolares, y yo creo que como nunca antes está la queja de este año, realmente los libros crecieron exponencialmente. El monitoreo que ustedes han hecho, ¿qué dice? Sí, yo diría que en el caso de útiles como tal, útiles y hasta uniformes escolares en general, no vemos mayores problemas. Útiles hay mucha variedad y mucha diferencia de precio. Evidentemente, si tú te vas por marcas premium, de lápices, de Crayola, bueno, ahí de hecho esa es una marca que se ha convertido como el genérico de la categoría, ¿no? Ahí lo que digo es que hay muchas opciones. En el caso de los textos, esas opciones se empiezan a limitar de forma muy dramática. Primero, porque no es que el consumidor va y compra el libro de química, de matemática, de historia que él considere. Claro. Es el libro que está en la lista que le proporciona el centro educativo. Entonces ahí hay una limitación que uno lo entiende por, evidentemente, el contenido curricular que el colegio quiere desarrollar y que está aprobado además por el MEDUCA. El problema es que después de esa primera vuelta donde ya hay una limitación en tu capacidad de escoger, entonces luego resulta ser que algunos colegios, por ejemplo, esos libros los traen directamente. De hecho, le preguntan a los padres de familia con antelación si quieren anotarse en una lista para traerle esos libros y tal. Entonces, el que no se anota luego corre el riesgo de que esos libros quizás no los pueda conseguir en el mercado local. Y tendría quizás él que traerlos de afuera. Sí. Si se hace un grupo, bueno, puede ser que le sea rentable, pero si no logra hacer un grupo grande de padres de familia, puede ser que el tema le salga más costoso. Puede, porque no puede ser, por ejemplo, yo lo digo la experiencia personal mía. Mis 2 hijos el año pasado, entre los dos, 500 y algo de dólares, y este año por uno solo, 500 y pico de dólares. Es decir, sí. Mira, aquí a lo que estamos llegando es que probablemente en algún momento va a haber la necesidad de que el Estado intervenga de manera más decidida. No estoy en este momento abogando por eso, lo que estoy diciendo es que, bueno, esa es la historia un poco de las regulaciones de otros precios de bienes y servicios cuando el mercado ha funcionado con ciertos abusos por parte de los consumidores porque no hay opciones. Y hay varios temas. No, por ejemplo, esos libros que son costosísimos, pero resulta ser que después los padres de familia también se quejan por el hecho de que prácticamente no se utilizan. Claro. O cuidado que quizás nada más llegas hasta la mitad de los contenidos. Entonces,
un llamado de atención, de reflexión, incluso diría yo, a los directores de los centros educativos particulares que hagan una selección adecuada de los textos. No necesariamente es el texto más caro el que va a ser mejor para los muchachos, que un texto que un porcentaje importante, digamos 70-80% al menos de los contenidos se desarrollen en la clase durante el año lectivo y que los padres de familia sientan de que, bueno, ok, lo que me costó, pero al menos se utilizó. Hay algo con lo que quiero terminar. Hay un vídeo en redes sobre lo que compra un panameño que vive en Alemania con 10 euros. Y uno que viaja en los supermercados de allá, ¿por qué uno encuentra las cosas tan baratas versus lo que uno compra en las tiendas de aquí de Panamá? Bueno, yo creo que, por ejemplo... Sobre todo los productos alimenticios. Sí, y de hecho, si uno compara, por ejemplo, lo que se conoce como el alimento fuera del hogar, que se registra en el IPC, que viene siendo cuando uno va a restaurantes, yo diría, de hecho hay varios artículos de opinión que han estado saliendo en los medios de comunicación en las últimas semanas, de un poco quejándose que uno está en algunos restaurantes aquí de la ciudad de Panamá, paga precios incluso superiores que los de Alemania, precios equivalentes quizás a los de Nueva York, los de París, y no hace mucho sentido. Evidentemente, digamos, en ciertas áreas, en algunos lugares del Casco Viejo, por ejemplo, y en algunos restaurantes muy selectos, pero precios como que no guardan una relación con el resto de la economía. Pero bueno, si esos precios están ahí y los restaurantes siguen abiertos, significa... No estamos hablando de lo que él compra en un restaurante, lo que él compra en un supermercado. En un supermercado. Bueno, todavía es más chocante que una de las economías más grandes con ingresos tan importantes como Alemania, pues uno pueda comprar mayor variedad de cosas con 10 euros. Que bueno, tendríamos que ver los productos en particular, porque en el caso de Europa en general, no solamente en Alemania, la política agrícola común, la PAC, se caracteriza por una cantidad importante de subsidios a los productores agropecuarios. Ahí que habría que ver si eso tiene su correlato luego en los precios al consumidor, de manera similar a como ocurre en el caso de medicamentos, que es de alguna manera, digamos, hay que hacerlo con mucho cuidado cuando tú comparas precios de las medicinas en España versus precios de las medicinas acá, porque hay toda una intervención del Estado, hay unos paquetes de subsidios importantes que de alguna manera te pueden distorsionar la realidad. No digo que no haya en el fondo diferencias de precios que quizás no se puedan justificar, pero hay que tener cuidado un poco en los análisis y escoger productos que sean de alguna manera compatibles para ese análisis, ¿no? Óscar García Cardose, director general de la ACODECO. Atención, porque hay una modificación importante. Esta ley 14 ya es ley de la República. Se publicó el miércoles, está en vigencia desde el pasado jueves, y ya nosotros hemos tenido que hacer evidentemente unas reestructuraciones internas, hemos tenido que reasignar personal, básicamente abogados, al departamento que llamamos decisiones, porque ahora ya no se va a hacer como antes una audiencia de conciliación y tratar que las partes lleguen entre ellas a un acuerdo, y si no luego demandan a los tribunales, sino que vamos a tener que resolver directamente los casos, ¿no? Así que si usted compra un carro nuevo, ya sepa que tiene aún más derecho como consumidor. Así es.